el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos entonces, Lucas capítulo 14, verso 11. Dice: cualquiera que se enaltece, cualquiera que se engrandece, cualquiera que se encumbra, será humillado, será avergonzado, será abochornado. Y el que se humilla, el que se somete, será enaltecido, será alabado y será aplaudido. Lo que más teme y aborrece Satanás es la humildad, porque la humildad lo aterroriza. Y cuando ve a una persona humilde siente escalofríos por la espalda, se le paran los pelos. Cuando los cristianos se arrodillan, porque la humildad es rendir el alma a Dios. Satanás tiembla ante la humildad porque es la misma área donde él una vez tuvo acceso o vía libre, pero como se enorgulleció, cayó. Sin embargo, Cristo, el segundo Adán, siendo Dios, no se aferró a ser Dios. Por lo tanto, venció el orgullo y se humilló hasta lo sumo. Y por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto la rodilla de los que están en los cielos como en la tierra y también debajo de la tierra, para la gloria de Dios el Padre. Ahora se levanta Jesús como vencedor y eso lo aterra, porque Satanás en el jardín de Edén fue condenado a comer polvo todos los días de su vida. Por el pecado, conocido como la caída del hombre, todos sufrieron su castigo. El hombre, la mujer, la serpiente y hasta la tierra fue maldecida. Vamos al libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Verso 14 al 19. Comienza diciendo así: y el Señor dijo ¿a quién? Y el Señor dijo ¿a quién? Por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, la simiente de ella, te herirá la cabeza, y tú le herirás en el talón, en el calcañar. La maldición primero, ¿a quién fue? A la serpiente. Segundo, a la mujer. A la mujer dijo: en gran manera voy a multiplicar tu dolor en el parto. Con dolor vas a dar a luz a tus hijos. Y a pesar de eso, tu deseo va a ser para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Cuál fue el segundo maldecido? La mujer. El tercero. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con tu trabajo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Esa tierra que estoy maldiciendo te va a dar espinos,
matorrales de espinos, te va a dar cardos, abrojos, ortigas te va a producir y vas a comer de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de la tierra fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Arriba, lo que le dijo la serpiente: sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El polvo con el que se alimenta Satanás es tu vida. La esencia, la naturaleza del hombre es el polvo. Por eso es que Satanás come polvo todos los días de su vida. Lo que más codicia es el polvo de nuestra naturaleza carnal. Y nuestra naturaleza carnal siempre va a ser el blanco del diablo. Las áreas carnales de nuestra vida le dan acceso, le dan entrada, le abren camino a Satanás para que mine nuestras oraciones y neutralice nuestro caminar con Dios. Es muy, pero muy peligroso ceder terreno al enemigo. Y el peligro radica en que puede afectar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque le estamos dando la oportunidad de que se apodere de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestra salud, de nuestra familia. Todo lo que nosotros desarrollamos o convivimos. Sin Cristo nada podemos hacer, ya que lo único que aleja al enemigo de nosotros es la sangre del Cordero. Y si no entendemos esto, viviremos las consecuencias que a veces pueden ser irreversibles, como cuando se toca fondo. Pero como creyentes sabemos que Dios tiene la capacidad de restaurar, de renovar nuestra fuerza cada día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a dejar de autojustificarnos para que la limpieza de nuestra vida sea específica, sea detallista, con el detalle, al detalle de nuestras almas. No debemos racionalizar nuestros pecados ni nuestras faltas. Dios lo que quiere es que seamos honestos. Y ay, ¿qué le cuesta al ser humano ser honesto? Durmiéndose el ser humano, ¿estás durmiendo? No, está durmiendo. Todo el mundo lo ve durmiendo. Le dice, ¿está durmiendo fulano? No, está durmiendo. ¿Por qué no puede ser honesto? ¿Por qué no puede decir, sí, estoy durmiendo? ¿Por qué no puede ser honesto? Muchas de nuestras batallas son consecuencia de nuestras propias acciones. Y nuestras acciones son el reflejo de lo que somos. Cuando habla una persona, uno se da cuenta de lo que tiene dentro, ¿sí o no? Se da cuenta si está amargada, se da cuenta si está enojada, se da cuenta si está molesta, se da cuenta si está tranquila. Por eso debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estas cosas que me oprimen son el reflejo de mi siembra? Aquí está lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mateo capítulo 5, verso 25. Ponete de acuerdo, dice. Arregla tus cuentas con tu adversario. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. ¿Cómo te vas a poner de acuerdo con él? Es verdad, reconozco mi pecado.
No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es ese juez? El Padre. Y el juez al alguacil, y seas echado a la cárceles espirituales. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí habla de un adversario especial. Este adversario especial es el diablo, es Satanás. Y habla de un juez especial también, y en particular, que es Dios el Padre. El adversario es Satanás, el abogado es Jesucristo y el juez es Dios el Padre. Cuando nos acercamos a Dios con nuestra propia justicia, Satanás siempre va a tener el argumento, va a tener la prueba, va a tener la evidencia, la vía legal para meternos en su cárcel. Porque la justicia humana, del ser humano, del hombre, es como trapo sucio, como trapo de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran los trapos que se usaban antes para la menstruación. Isaías 64:6. Dice el profeta: si bien todos nosotros somos como suciedad, como inmundicia, como basura, y todas nuestras justicias, todas nuestras justificaciones como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esto es un aviso, esto es una advertencia de lo que debemos hacer. Debemos ponernos de acuerdo con nuestra falta de justicia, porque muchísimas veces el diablo tiene razón y usando trozos de verdad. Por eso solo Cristo puede ser nuestra justicia para los méritos de nuestra redención. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos armonía, amistad para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos justifica el Señor Jesucristo? Por medio de su sacrificio en la cruz. Parafraseando esto podemos decir: somos justificados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Si nosotros creemos en eso, si nosotros tenemos fe, tenemos paz, tenemos armonía, tenemos amistad con Dios, porque Él nos perdona, nos lava, nos limpia por los méritos de Cristo. Ahora, si reconocemos que Jesús es nuestra justicia, el enemigo no podrá tocarnos, ni podrá atacarnos, porque nuestro perdón no está dependiendo de nuestra justicia, sino del perdón y el amor de Cristo, que pagó en la cruz por nuestros pecados, por nuestras imperfecciones, por nuestras fallas. La acusación del adversario nos debe recordar que no estamos ante el trono de juicio, sino que estamos ante el trono de la gracia. El trono de juicio va a ser ¿cuándo? 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 Al final. Al final. Allá no hay vueltas ya. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor a pedir misericordia, estamos ante el trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice:
acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? Al trono ¿de qué? Al trono ¿de qué? ¿Para qué nos vamos a acercar al sillón, al trono de la gracia? Para alcanzar, para conseguir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya dije que la llave para vencer al diablo es la humildad, que consiste en negarnos a defender nuestra imagen. Por eso es que Dios nos llama a cambiar nuestra imagen, porque nuestra imagen está viciada, apestosa, y a ponernos una nueva. Efesios capítulo 4, verso 24. Dice, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La humildad es una nueva protección que cubre el alma, impidiendo que la maldad se apodere. Y con ella podemos gozar de paz, porque la humildad es rendir el corazón a Cristo. ¿Cómo se destruyen las fortalezas mentales? La salvación es la primera etapa del plan de Dios para el hombre. La salvación. Venimos al Señor, pedimos perdón y viene la salvación. Pero la segunda etapa es restaurar la imagen. Por eso es que cambiamos, por eso es que somos transformados. Por eso Dios nos va modelando de nuevo. Él con nosotros y nosotros con Él. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Primero, mirando qué debemos quitar y colocar para el cambio, debemos comenzar derribando, demoliendo, derrumbando toda nuestra manera antigua de pensar. Porque esa manera antigua de pensar nos mantiene amarrados, nos mantiene encadenados a la voluntad del enemigo. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Dice, pues aunque andamos, aunque caminamos, aunque marchamos en la carne, no luchamos, no combatimos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda, de nuestra pelea, de nuestra pelotera, de nuestra disputa, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones, pensamientos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio, en dependencia, en humillación a la obediencia, al acatamiento, a la sumisión de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la desobediencia de ustedes sea completa. ¿Qué es lo que tenemos que derribar entonces? La fortaleza de nuestros pensamientos. Los pensamientos levantan como fortalezas en nuestra mente y no nos dejan caminar en la verdad. En las fortalezas humanas, en las fortalezas de la mente, es donde se oculta y se protege el enemigo y sus legiones. Por eso es que la liberación exitosa comienza quitando lo que el enemigo defiende. Usted se sienta para una administración, para una liberación, y el enemigo comienza a inquietarse dentro de usted. Y lo primero que hace es menospreciar al que va a hacer el trabajo.
disminuirlo a sus ojos. Empequeñecerlo, mostrarle sus defectos. ¿Por qué? Porque la fortaleza que usted tiene adentro es tan grande que el enemigo no quiere permitir que usted sea libre. Estas fortalezas existen en patrones, en modelos, en moldes de pensamiento. Porque lo que nosotros pensamos, eso es lo que somos. No lo que decimos, sino lo que pensamos. O sea que pensamientos e ideas gobiernan al ser humano. Pueblos, comunidades, naciones e iglesias también. ¿Con qué armas vamos a luchar? Con las que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo, la sangre y la palabra. En el Antiguo Testamento, una fortaleza era un castillo fortificado que se utilizaba para protección contra el enemigo. Ese castillo era un lugar fuerte, era amurallado, era cercado de murallas altísimas, por eso se necesitaban escaleras para subir, tenían fortificaciones de diferentes niveles, fosos de agua, porque tenían un puente y una puerta a la entrada bien protegida. El mismo cuando usted va a visitar Jerusalén, usted entra a la ciudad de David, como decían, y usted encuentra ahí las fortificaciones. Y son, como se ven en las películas, de piedra, de pura piedra. Y entonces usted tiene que subir, ya, y da miedo subir porque las escaleringas son angostingas, pero como son los soldados son jóvenes, suben y bajan. Es a los mayores que nos comienzan a temblar las rodillas. Pero yo logré subir y miré de la parte alta y se veía ahí toda la ciudad. Entonces, ellos estaban aquí fortificados y esa antes era la ciudad de Jebús, por eso dijeron, David no va a entrar aquí nunca. Le vamos a dejar a los cojos y a los patichis para que se puedan defender la ciudad de Jebús. Entonces, allá arriba se veía toda la entrada. Otra parte más abajo era donde, para los flecheros. También David cuando huía de Saúl se protegió en una fortaleza natural. Está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 23, verso 14. Dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en el monte, en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl por todos los días, pero Dios no lo entregó a sus manos. Ahora, fortaleza. Aplicando esto a la vida espiritual, la humildad y el arrepentimiento son también fortalezas de protección contra el enemigo y los demonios. Y el mismo Señor es nuestro escudo y es nuestra fortaleza. Salmo 18:2. Ahí lo van a ver al Señor de Castillo. Salmo 18:2. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío. ¿De qué te está hablando? Jesucristo es la roca eterna y el castillo es un lugar de protección. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, con respecto a las fortalezas demoníacas en el corazón del hombre, pueden ser los pecados.
o la simpatía, el apego a los malos pensamientos y al mundo. Las malas actitudes del viejo hombre se convierten en moradas, en fortaleza de opresión, de dominación, de dictadura demoníaca en la vida de una persona. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Dice, destruyendo especulaciones, destruyendo reflexiones, destruyendo pensamientos y todo razonamiento altivo, arrogante, altanero, orgulloso, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio, en dependencia a la obediencia de Cristo. Una fortaleza es cualquier pensamiento que se exalte o se levante contra el conocimiento de Dios y de Cristo. Eso le da al diablo un lugar seguro desde donde él puede influir la vida mental de una persona. Cuando un creyente tiene pensamientos o áreas no crucificadas, los demonios pueden oprimir sus vidas desde ahí, principalmente cuando no renuncia a un pensamiento que te compromete con el mal. También la rebeldía contra Dios le da al diablo un sitio en nuestra vida. Y en muchos casos, los temores en la vida de muchas personas no necesita oración, sino liberación. Se confronta y se ata al demonio de temor y se derriba la fortaleza. ¿Cómo? Por el arrepentimiento. Hay mucha gente que no cree que el diablo lo puede engañar. Y es porque ni siquiera se han dado cuenta que están engañados. Y esas ya son fortalezas de engaño. Es por eso que el autoengaño es una fortaleza bien difícil de derribar. Una vez que una persona está engañada, no se le permite reconocer que está en ese estado. Y no se da cuenta que si aceptan honestamente esta verdad, podrán ser libres. Estás engañado. ¿Yo? ¿Cómo voy a estar engañado yo? ¿Estás engañado? Es por eso que solo los humildes pueden ser liberados. ¿Quiénes pueden ser liberados? Los humildes. Los orgullosos vienen decididos a esconder la verdad. No se dan cuenta que están tentando a Dios. Y para un corazón así no hay liberación. Son tercos, son mentirosos y son rebeldes. La falta de arrepentimiento verdadero es el polvo del que se alimenta Satanás. Y él está en plena actividad demoníaca, porque el área no rendida a Dios es el lugar donde el espíritu del mal te va a robar el gozo y el poder como creyente. Hay un texto en la Escritura donde Jesús dice, Satanás nada tiene en mí. Llegó la hora de las tinieblas, pero Satanás nada tiene en mí. Esto quiere decir que la mente de Jesús, en la mente de Jesús no había nada que le diera el derecho legal a Satanás que pudiera utilizar en su contra. Es por eso que cuando aprendemos a rendir nuestra mente a Cristo, vamos a ser libres, vamos a poder ayudar a otros en la liberación. El arrepentimiento precede a la liberación de todas las áreas no crucificadas o entregadas al Señor. El Espíritu Santo es el que te va a convencer. ¿Qué arma más poderosa que venga el Espíritu de Dios a mostrarte tu condición? La sangre es la que te va a limpiar y su palabra es la que te va a transformar.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.